¿Me besaste mientras estaba inconsciente? Soltó el ranchero de golpe. Ella sonrió con picardía. Te salvé la vida, vaquero. El ranchero despertó con el roce áspero de una manta de lana contra su mejilla y un dolor sordo latiendo detrás de sus ojos. Y por un momento, no pudo recordar por qué estaba acostado adentro, en una cabaña tenue en lugar de revisar la cerca sur como había planeado. Pero el recuerdo irrumpió con el olor a humo y el sabor cobrizo de la sangre seca. Había sido arrojado de su caballo después de que éste se asustara por una mordida de víbora, rodó por el barranco, y todo después de eso había sido un borrón de dolor y oscuridad. Cuando se incorporó, parpadeando ante las paredes de madera desconocidas, la vio de pie cerca de la puerta. La mujer que solo había vislumbrado de pasada en las reuniones de trueque, la que se rumoraba que vivía sola cerca de la curva del río. Se giró ligeramente cuando notó que estaba despierto, el bordado de cuentas en su fleco balanceándose con la gracia silenciosa de alguien que se mueve con total certeza. Lo que lo desconcertó no fue lo extraño de despertar en su casa. Fue la curva de su sonrisa pícara, la diversión apenas contenida en sus ojos, como si estuviera esperando que él hiciera la pregunta que ya se formaba en su lengua. Me besaste mientras estaba inconsciente, soltó sin pensar, e inmediatamente se arrepintió de lo ridículo que sonaba. Pero ella simplemente levantó una ceja, se tocó ligeramente la barbilla con los dedos, y dejó que esa sonrisa se ampliara como si disfrutara su confusión más de lo que debería. Te salvé la vida, vaquero, respondió como si eso lo explicara todo. Y la forma en que lo dijo hizo que su rostro ardiera más que la fiebre que sospechaba tener. Intentó pararse, pero en el momento en que puso peso en su pierna izquierda, un dolor agudo lo obligó a sentarse de nuevo, y ella cruzó la cabaña en 2 pasos, apoyando una mano firme en su hombro antes de que pudiera caer. Su toque era firme pero gentil, y el contraste lo sorprendió más que la caída. Le contó que había estado inconsciente desde la tarde anterior, que lo había encontrado cerca del río, apenas respirando, y que lo había arrastrado, por el camino empinado hasta su cabaña, donde limpió la herida en su cabeza, vendó su pierna y lo mantuvo de caer en un estupor más profundo. Sintió un cóctel de vergüenza y gratitud revolviéndose dentro de él, sin saber qué emoción ganaría. Su tono dejaba claro que no le importaba recibir gracias. Sin embargo, su sonrisa pícara persistía como si estuviera esperando que él desafiara su versión de los hechos. Cuando volvió a cuestionar el beso, ella levantó un hombro lentamente como si el tema fuera demasiado trivial para preocuparse y respondió que había estado tratando de despertarlo, no de coquetear con él, pero el brillo juguetón en sus ojos traicionaba la inocencia de su explicación. Se dio cuenta entonces de que esta no era una simple rescatadora. Era astuta, confiada y completamente indiferente a su desorientación. Mientras la estudiaba, aún sentado porque pararse parecía tentar al destino, notó el moretón leve en su brazo superior, como si hubiera recibido un golpe mientras lo arrastraba a salvo. Le preguntó por eso, y ella lo descartó casualmente como si las lesiones fueran inconvenientes cotidianos, insistiendo en que él debería preocuparse por su propia batalla con la gravedad antes de preocuparse por la de ella. No pudo evitar mirar su compostura, cómo dominaba el pequeño espacio sin alzar la voz, como su presencia se imponía en la habitación como una tormenta silenciosa que no necesitaba truenos para ser sentida. Le entregó una taza de caldo herbal caliente, algo terroso y ligeramente amargo, diciendo que ayudaría con el mareo. Él sostuvo la taza torpemente, observando el vapor elevarse como fantasmas huyendo de la superficie, y le preguntó por qué lo había ayudado en primer lugar, ya que la gente por estos lares no era conocida por la caridad cuando se trataba de extraños del mundo ranchero. Ella le dio una mirada larga, una que lo midió de sombrero a botas, aunque su sombrero se había perdido en algún lugar del barranco. Dijo que no rescataba a la gente basándose en su marca o su historia, sino porque no le gustaba ver la vida escaparse cuando tenía los medios para detenerlo. Esa respuesta lo dejó atónito más que si hubiera declarado alguna obligación mística, y sintió el peso de su acusación anterior, su pregunta impulsiva sobre el beso asentándose en sus hombros como la carga de un tonto. Después de otro sorbo, el mareo se alivió, y encontró su voz lo suficiente para disculparse por despertar con tonterías en la lengua. Ella descartó su disculpa con un movimiento de la mano, diciéndole que los hombres inconscientes rara vez hablan sabiduría, y que ella no estaba en el negocio de ofenderse por tonterías,
aunque la curva juguetona de su labio sugería que nunca lo dejaría olvidarlo por completo. Cuando una ráfaga de viento afuera sacudió la puerta de la cabaña, ella salió a revisar algo y él se obligó a seguir a pesar del palpitar en su pierna. Se apoyó en el marco de la puerta mientras la observaba arrodillarse junto a un bulto que no había notado antes, su equipo reunido ordenadamente y limpiado de tierra. Incluso había rescatado el pequeño colgante que su hermana le había dado años atrás, lo pulió y lo colocó encima del bulto como si importara. Algo cambió dentro de él entonces, algo para lo que no estaba preparado. Gratitud mezclada con curiosidad. Curiosidad enredada con un tirón más profundo que aún no podía nombrar. Ella se levantó y lo atrapó mirándola, no con sospecha o torpeza, sino con una firmeza a la que no estaba acostumbrado. Por un momento, ninguno habló. El aire entre ellos se sentía cargado con algo no dicho, algo que hacía que su suposición anterior pareciera menos descabellada de lo que había pretendido. Finalmente rompió el silencio diciéndole que necesitaría quedarse unos días hasta que su pierna sanara lo suficiente para montar. Y lo hizo sonar menos como una sugerencia y más como una orden que esperaba que obedeciera. No discutió, no porque no pudiera, sino porque por primera vez en mucho tiempo no quería apresurarse de vuelta al ruido del rancho o al trabajo interminable que lo esperaba. Parado allí en su puerta, sostenido por determinación más que por fuerza, sintió la extraña certeza de que la caída de su caballo podría haberlo empujado hacia algo mucho más impredecible que cualquier tormenta que hubiera enfrentado. Y mientras ella pasaba rozándolo, su hombro rozando el suyo lo suficiente para enviar una chispa a través de su cuerpo aún adolorido, supo que esto era solo el comienzo. La mañana siguiente llegó sin aviso, al menos para el ranchero, que había entrado y salido de un sueño inquieto lleno de destellos del barranco, las manos firmes de la mujer y el eco de su voz juguetona insistiendo en que le había salvado la vida. Cuando intentó sentarse, el palpitar sordo en su pierna le recordó que no estaba listo para hacerse el fuerte aún. Pero antes de que pudiera apretar los dientes, ella ya estaba a su lado, colocando un tazón de madera tallada en la mesa y diciéndole que comiera si quería sanar lo suficientemente rápido para irse antes de la próxima luna. Captó el leve humor oculto en su tono, como si dudara de que pudiera montar incluso si la luna esperara 100 noches. Y sintió un extraño calor asentarse en su pecho que no tenía nada que ver con el vapor que subía de la comida. Mientras comía, ella trabajaba alrededor de la cabaña con eficiencia silenciosa, sus trenzas balanceándose, su bordado de cuentas captando pedazos de luz, moviéndose con el ritmo de alguien que había aprendido la autosuficiencia sin amargura. La observó más tiempo del que pretendía. Y cuando ella finalmente lo notó, cruzó los brazos y le preguntó si mirar fijamente era una tradición ranchera o solo su hábito personal. Casi se atragantó con su propia vergüenza, tartamudeando una excusa, pero ella la descartó. Aunque su sonrisa pícara dejaba claro que disfrutaba desequilibrarlo. Cuando ella salió a atender algo, él se obligó a seguir, decidido a mostrar que no estaba hecho de cristal. El aire lo golpeó con un contraste agudo, quieto y abierto, extendiéndose hacia el horizonte sin nada que lo bloqueara. Ella estaba cerca de la orilla del río, examinando huellas en el suelo. Y cuando se acercó, señaló signos de un puma que había pasado durante la noche. No había miedo en su voz, solo conciencia, como si leyera la tierra de la misma manera que él leía los senderos de ganado. Le dijo que no debería estar sola por aquí con depredadores merodeando tan cerca, y ella le lanzó una mirada que aterrizó en algún lugar entre diversión e irritación, preguntándole si no había aprendido nada del hecho de que ella lo había arrastrado inconsciente mitad del barranco arriba. Él concedió el punto, y cuando ella se dio la vuelta, pensó que vio el más leve indicio de orgullo en sus hombros, como si apreciara la admisión más de lo que dejaba ver. Mientras caminaban de regreso a la cabaña, su pierna cedió inesperadamente, pero antes de que pudiera caer, la mano de ella se envolvió alrededor de su brazo, estabilizándolo con una fuerza sorprendente. Sintió que su aliento se entrecortaba, no por el dolor esta vez, sino por la cercanía de ella, su calidez, su calma, la determinación silenciosa en sus ojos mientras le decía que dejara de fingir que estaba curado. Murmuró que no quería ser una carga. Y ella le dijo sin rodeos que si fuera una carga, lo habría dejado en el barranco. Esa verdad, aguda y sincera, lo hizo reír de una manera que no había hecho en meses.
Y ella sacudió la cabeza como si estuviera divertida por lo fácil que encontraba humor donde la mayoría de los hombres se enfurruñaría. Dentro de la cabaña, ella reenvolvió sus vendajes y él observó sus manos trabajar con precisión practicada. Cada movimiento gentil pero inquebrantable. Se encontró queriendo hacer preguntas, no sobre el beso ya, sino sobre su vida, su pasado, la fuerza que la había moldeado. Pero no sabía por dónde empezar. Ella lo sintió de todos modos y le dijo que vivía sola por elección, que la paz era más fácil de proteger cuando no estaba atada a las batallas de nadie más. Él entendía eso más de lo que admitía. El rancho demandaba lealtad que no había elegido sino heredado, un peso que a veces llevaba por deber más que por deseo. Mientras ella terminaba de asegurar el vendaje, sus ojos se encontraron por un momento más largo de lo que ninguno esperaba y sintió que el aire entre ellos cambiaba, espesándose con algo no dicho pero inconfundiblemente real. Antes de que pudiera hablar, ella le dijo en voz baja que podría montar por la mañana siguiente si no hacía nada tonto. Y aunque su voz era firme, había una sombra detrás de sus palabras que sugería que no estaba del todo ansiosa por que se fuera. La realización lo golpeó más fuerte que la caída. El pensamiento de cabalgar lejos se sentía más pesado de lo que debería después de solo unos días, pero no sabía cómo decirlo sin sonar como un hombre aferrándose a fantasías. Cuando amaneció, pálido y quieto, ensilló su caballo con ella observando desde la puerta donde la había visto por primera vez sonreír pícaramente ante su confusión aturdida. Mientras montaba, vaciló, sin saber si agradecerle, disculparse o confesar la verdad sentada obstinadamente en su pecho, que no quería que sus caminos se separaran tan rápido. Ella se acercó, quitó una hoja suelta de su hombro y le dijo que no se cayera de ningún acantilado por un tiempo porque no tenía intención de arrastrarlo por otro. Él se rió, pero antes de que pudiera ofrecer un adiós apropiado, ella se inclinó, ligera como un suspiro, y presionó un beso breve en la comisura de su boca, rápido, confiado y completamente desarmador. Cuando se apartó sorprendido, ella le dio esa sonrisa pícara familiar y dijo, «Ese no fue para despertarte». El calor subiendo en él casi superó el frío de la mañana. Y se encontró prometiendo que volvería. Aunque no disfrazó el significado detrás de eso, ella no intentó detenerlo, no se aferró, no se ablandó. Simplemente asintió como si hubiera conocido su promesa mucho antes de que la dijera. Y mientras cabalgaba hacia el horizonte, cada paso del caballo llevándolo más lejos de la cabaña, pero más profundo en un futuro que no había esperado, se dio cuenta de que no estaba dejando algo atrás.